Manuel Sáez, bienvenido. Muy buenos días. Buenos días, Héctor, a usted y a todos los oyentes de Halcón Radio, a los amigos de la mesa de trabajo. Un gusto saludarlos. Bueno, doctor, ¿con qué se viene hoy en materia noticiosa? ¿Usted también ve a la doctora Polo en caso cerrado? No me ofenda, por favor. Eso me parece vergonzoso realmente, ese programa. Ningún abogado respetable gastaría 10 segundos mirando eso. Alguna vez tuve la oportunidad de observar esos 10 segundos y fueron suficientes para determinar que es un programa expúreo, que no tiene ningún contenido jurídico y que es una parodia de lo que puede suceder en un juzgado y adicional a eso es actuado. Es algo que está organizado por las partes que organizan allí, que participan allí y les pagan a las participantes por decir las barrabasadas que allí hacen. La Entonces, doctora nada Polo que ver sí con es, eso. la doctora Polo sí es abogada y le dicen doctora Polo. Si es abogada, ¿cómo se ponen a jugar de esa forma con la justicia y sobre todo prácticamente a burlarse de su profesión? Pues digo que parece que sí, no tengo conocimiento, no he visto el título de abogado, nunca he investigado a esa señora, ni en redes sociales o algo así como para determinar si aparece allí algún título de abogado. Asumo que sí, pues lo mínimo sería tener un conocimiento jurídico profesional para participar de eso, pero realmente no tengo la certeza de eso. Bueno, doctor, el tema importante que usted trae para hoy, que siempre, ayer incluso dejaron preguntas, ya no me acuerdo cuál es la pregunta le dejaron preguntas al doctor ayer, hacían este tipo de consultas, ¿no? Los oyentes que están muy pendientes de su intervención aquí en el Conray. Pues Héctor, muchas gracias. Hoy Colombia amanece con tres impuestos más. El impuesto del IVA a las apuestas en línea, el impuesto de timbre y la contribución especial hacia el sector o al sector extractivo. Eso como parte del paquete de la reforma tributaria que el presidente Petro está haciendo o expidiendo por decreto. El presidente Petro, dentro del entendido que el Congreso de la República no le aprobó ni el presupuesto nacional ni la reforma tributaria para llevar a balance ese presupuesto, pues entonces se inventó la conmoción interior del Catatumbo o se inventó el problema de orden público que ocurre en el Catatumbo. Y digo que se lo inventó porque desde mi punto de vista, eso es una cortina de humo, es una excusa para decretar un estado de excepción, como es el de conmoción interior. Y nada más conveniente para el gobierno nacional que esa situación de orden público se haya presentado para facilitarle el camino de supuestamente justificar el decreto de la conmoción interior o decretar la conmoción interior para así expedir estos decretos o gravar a los colombianos la economía con estos tres impuestos. Y entonces el ciudadano quien me puede estar escuchando dirá, bueno, pero ¿de dónde sacaron eso de la conmoción interior? Pues bien, eso está en la Constitución Política de Colombia y la ley regula los estados de excepción. Y precisamente son de excepción porque son situaciones atípicas que requieren del Ejecutivo o del Gobierno Nacional una actuación adicional o investirlo de poderes adicionales para conjurar esas situaciones, como ya lo hemos venido explicando y recalcando aquí en este medio. Y resulta que revisando nuevamente el tema, revisando nuevamente los artículos de la ley y de la Constitución, entendemos que la conmoción interior solamente aplica cuando no pueda conjurarse o no pueda terminarse mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía. Entonces, ni la Policía Nacional ni el Ejército Nacional pueden conjurar eso porque no, con las atribuciones constitucionales ordinarias, según el presidente de la República, y tuvo que decretar un estado de conmoción interior. Pero fíjese que no vemos un teatro de operaciones militares ni policivas en ese Catatumbo. No lo vemos, no, por lo menos no lo he visto yo. Y adicional a eso, porque hace poco también salió el Ejército Nacional a decir que no tenían gasolina, ni avión, ni helicópteros para transportar la tropa.
Entonces, digo yo, si el problema es de orden público y si estamos frente a una situación de seguridad de Estado o que afecta a la convivencia, porque allí unos criminales del Ejército de Liberación Nacional, ELN, decidieron ir a matar a otras personas que hacían parte de la disidencia de las FARC y que estaban en esos supuestamente territorios PEDET. Entonces, ¿qué atribuciones necesita el gobierno? Pues tener, investirse de atribuciones jurídicas y para imponer el orden desde la fuerza, desde la policía y desde el ejército, restringir eh, ciertas facultades que tienen los ciudadanos de movilización, de imponer toques de queda, etcétera, poder facilitar la movilidad de la tropa, todo lo que se necesite para restablecer orden público. Entonces, el presidente dice o el gobierno dice y el ministro de Hacienda dice, necesitamos plata, pero no para mover al ejército, no para imponer el orden, no para perseguir y judicializar a los asesinos que están haciendo eso del ELN, sino para financiar unas obras de carácter social. Que muy bonito sea de paso, claro, necesitamos obras de carácter social y planes de inversión, pero no es coherente con lo que ha dicho el Departamento Nacional de Planeación, que se necesita más de 6 billones de pesos para proyectos de desarrollo en la región. Y entonces cuando usted escucha al presidente y escucha al ministro de Hacienda diciendo es que vamos a recaudar 1 billón de pesos en estos 90 días con estos 3 impuestos para financiar esas obras que necesitamos, esas obras de sociales y de infraestructura para mitigar el problema social, entonces uno como que vuelve a preguntarse, pero ¿por qué fue que decretaron la conmoción interior? Porque hay una situación de pobreza grave en esa región que amerita, que está generando un levantamiento social y que amerita una intervención económica del Estado inmediata y focalizada, o era de violencia ocasionada por el ELN y por unos grupos al margen de la ley. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es que nos están manipulando la mente y cómo es que están utilizando las excusas o eso que se inventaron de lo que ocurrió? No puedo, se me atrevo a decir que se lo inventaron, no puedo decir que los muertos sean inventados y que eso sea falso. Lo que quiero decir es que esa movilización del ELN a través de Venezuela para llegar al Catatumbo y atacar a unos disidentes de las FARC, pues me deja bastante suspicacias si es que el gobierno sabía realmente que eso iba a pasar, porque no se movilizaron por el territorio colombiano, porque el ejército debería haber actuado si es que ve ese movimiento de tropa, pero se movieron por Venezuela, y Venezuela es un aliado económico estratégico del gobierno Petro. Entonces podría uno decir que generaron esa situación o permitieron esa situación para decretar unos impuestos y hacer una reforma tributaria que el gobierno de Petro necesita. Entonces, al mejor estilo de los gobiernos de los años 80 colombianos, en donde se gobernó en estado de sitio por años y nunca los colombianos pudimos ejercer nuestros derechos ciudadanos porque estamos en un estado de sitio debido a las situaciones de orden público que siempre nos han perseguido en este país. Ahora el gobierno Petro, que es el gobierno del cambio, hace lo mismo. Él hace lo mismo y hace una reforma tributaria por decreto. Y yo les dije a ustedes hace unos días que no puede haber un impuesto sin representación. Constitucionalmente, los impuestos se tienen que discutir al interior del Congreso de la República, porque el Congreso de la República, según el espíritu de la Constitución, representa ese pueblo, ese constituyente primario, para que tome esas decisiones respecto de aspecto fiscal o contributivo. Y como el gobierno fracasó en el Congreso y va a seguir fracasando, entonces se inventa busca esa puerta de salida. Ahora bien, yo le quiero decir algo, oyentes, el control constitucional de esos decretos lo ejerce la Corte Constitucional, o el control de legalidad lo ejerce la Corte Constitucional. Y entonces, ¿qué va a pasar? A mi manera de ver, debería decretarse la ilegalidad
o la inconstitucionalidad de ese decreto de conmoción interior que expide o que nos ordena o que impone esos tres impuestos o tributos a los colombianos, que es el IVA a, las impuestos IVA a las apuestas en línea, el de timbre, reviven el impuesto de timbre el 1% en las situaciones, o en los documentos o en los negocios que se hagan a través de notaría, y la contribución especial al sector extractivo. Tres cosas o dos de ellas al menos, que estaban en la reforma tributaria que el gobierno Petro propuso y que se le hundió el año pasado. Sobre todo el del IVA a las apuestas en línea y la contribución especial al sector extractivo. Entonces, no logró la reforma tributaria, lo hace por decreto de conmoción interior, para hacer una inversión, un plan de inversiones de carácter social y de infraestructura. ¿Y realmente tendrá eso que ver con la conmoción interior? Me pregunto yo. Pues mi lógica jurídica al menos me dice que no. Espero estar equivocado. Serán los magistrados de la Corte Constitucional quienes nos digan si es así o no. Pero yo quiero dejar sobre la mesa eso que nos está pasando en Colombia, porque les tengo la mala noticia que ese decreto de conmoción interior no lo pueden prorrogar por dos periodos más, cada uno de 90 días. Entonces serían prácticamente 9 meses, lo que nos queda de año, hasta octubre, y el gobierno Petro podría estar gobernando en conmoción interior durante el transcurso de este año, y nos puede estar poniendo este tipo de impuestos y alargándonos esas tasas y esas cargas tributarias a los colombianos de forma injustificada, porque de esa plata nada va a ir para fortalecer al Ejército Nacional ni a la Policía Nacional, para que conjure las alteraciones a la convivencia que están ocurriendo en esa región del país. Ahí, ahí les dejo esa inquietud, esa controversia, para que ustedes la analicen y tomemos una opinión al respecto. Antes de que se vaya, doctor, solamente una aclaración para que los oyentes conozcan. Para decretar ese estado de conmoción interior, ¿se hace necesario para el reajuste, para los impuestos, su paso por el Congreso o directamente el presidente lo hace? ¿Y quién se podría oponer, decirle, no, lo puede hacer, presidente? No, los estados de excepción son declarados por el presidente de la República con la firma de todos los ministros, es decir, el gobierno nacional. Es quien declara ese estado de excepción, que en este caso es de conmoción interior. En primera instancia, ese control de constitucionalidad lo hace la Corte Constitucional. Si él quiere prorrogarlo, tiene que ir a darle explicaciones al Congreso de la República sobre la necesidad de prorrogarlo. Obviamente, pues en el Congreso no tiene, y digo obviamente porque es de conocimiento público, que no tiene mayorías y que no tiene el respaldo el gobierno nacional en este momento, y es posible que no se lo prorroguen. Sin embargo, como aquí todo se mueve con intereses económicos, como pudimos ver en el asunto de la olmedopolítica, como al parecer le entregaron dineros al quien era presidente del Senado y de la Cámara de Representantes, pues queda sobre la mesa o queda en el aire que eso pueda volver a ocurrir o ocurra en el transcurso de este año, si es que el Congreso, si es que el gobierno quiere recaudar dinero. Fíjese que está apretándose el bolsillo, decretó también, ordenó restringir las transferencias que se le hacen a los departamentos o a las ciudades principales, y aquí hay una controversia grande con Bogotá y Medellín respecto de la financiación de unos proyectos que se han comprometido. Entonces, el gobierno tiene plata y salió a buscarla, y con toda la responsabilidad, asumo la responsabilidad personal de lo que estoy diciendo, no representa lo que piensa o opina este medio de comunicación. Juan Manuel Sáenz está pensando que, o está manifestando, que hay una duda muy seria de la realidad de lo que ocurrió en el Catatumbo entre el gobierno nacional, el ELN, las disidencias de las FARC y el gobierno de Venezuela, para crear la tormenta perfecta que le sirviera al gobierno nacional para hacer una reforma tributaria por decreto. Todo acá ocurre como una cortina de humo. Lo que ocurrió con Estados Unidos es una cortina de humo. Ni el más ingenuo
de los políticos haría lo que hizo Gustavo Petro un domingo a las 3 de la mañana, pero lo hizo él y todos nos reímos porque pensamos y nos reímos de la situación porque nadie en su sano juicio lo haría, pero es que no fue ingenuo, sino fue diseñado para generar más cortinas de humo y tapar lo que estamos haciendo y desviar la atención de lo que está pasando en Colombia en otros aspectos de carácter de orden público y económico. Entonces, yo quiero que aterricemos y miremos las cosas con objetividad, más que con apasionamiento, y entendamos lo que está haciendo el gobierno nacional de forma atrevida y jugando con la vida de los colombianos, jugando con la economía, a ver cómo un niño aprendiendo en un abaco, a ver que si sumo acá cuánto me da y si le quito entonces qué pasa. Eso es lo que hace el gobierno, porque juega con la economía de la industria que tanto le ha producido beneficios a este país. Bueno, doctor, muy claro en esta mañana este tema y hay preocupación, creemos, en todo el territorio nacional y estamos a la expectativa. ¿Su agenda para hoy? Bueno, la agenda para hoy es atender bastantes requerimientos judiciales que nos han llegado de los casos que tenemos asignados a esta firma y hoy tenemos bastantes cosas en términos que debemos responder y enviar a los juzgados en asuntos judiciales y también cumplir con otros asuntos que están atrasados de consultoría con nuestros clientes que si me están escuchando van a saber que hoy el compromiso es cumplir con eso. Les deseo un feliz día para todos y éxitos en todo lo que hagan.